como los coreanos. No me lo van a Bueno, esperen. ¿Dónde vamos? Cántaro, ya dijimos. Ayú. Dale. ¿Qué es el de? De Yanni. La rumba, acuérdense que empieza con dum y termina con dum y tiene un taca-taca en el medio. Dum, taca-taca, dum. Pero esos dum que escuchan así como seguiditos, dum, raca-taca, dum, raca-taca, dum, taca-taca, dum. Parece que empieza con dum, pero siempre acuérdense que empieza con dum, termina con dum y cuando se juntan da como esa onda. Y el relleno se presta para cualquier cosa. Yo lo voy a rellenar a veces como ¿cómo va a ser? Zafar del examen. Zafa significa camino o procesión. ¿Camino o procesión? Procesión.
empezar con la anacruza, como termina, o puede empezar con el dum del comienzo. Puede ser empezar con ta-tac del final o con dum. Puede ser ta-tac-tum, tac-tac-tum, 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 o puede ser dum, tac-tac-tum, 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 tac. Y el ta-tac puede estar reemplazado por dum también. Ta-tac-tum, tac-tac-tum, tac, o ta-tac-tum, tac-tac-tum, tac. Es lo mismo. ¿Sí? ¿Lo escuchamos? ¿Cuál es la última? 6 o Vamos a 12. ver que arranca con un tac. Eso es arrancando con anacruza. Listo verde. Listo verde. Y si arranca con dum sería. Es lo mismo todo, lo único que se escucha es el dum. El mismo puede ser. Yo me sentí. El mismo puede ser que arranque con dum. Si no, para arrancar con dum. No, ya una vez que saliste, ponele que arranca con dum solo, una vez que está todo resuelto, con tac. O si no también, lo que pasa es que vos capaz que escuchás acá, yo hago es lo mismo. Claro, ahí estoy acentuando pero en el aire, no estoy acentuando acá. No, ya está bien, me pregunten todo lo que tengan Sí, dudas. aprovechen, obvio, porque estamos Y para acá ya están derechos al otro. Sí, no creo que haya otra clase. Claro, no sé si habrá otro. Bueno, hacemos el nubi. Viste que es parecido al ayú en el sentido de que el ayú hace dum, tac, dum, tac. Y este hace dum, tac, dum, tac, nubi. Ah, ¿cómo? Nubi. N-O. Ah, dum, tac, ¿no? Dum, tac, dum, tac, ¿no? Era eso, pero. O eso fue cuando mamá. ¿Tiene cuadra? A mí me parece que tiene más onda que el ayú.
más y ese dum sería el principio de un malfu. ¿Entendés? O sea, sería algo, mirá, tac, tac, y otro tac, tac,
Claro. Bueno, Cher, dale, vamos a Cher, de 4 tiempos también. Ese era Cher. Vamos con el Darish. ¿Sí? ¿Vamos bien con ese? Carcilama. Tac, 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 tac. El Yoyuna o Yoshina, como le dicen, tiene un tac más, ¿no? Claro, Tac, vieron que, tac, tac. vieron que el carcinoma hace esto. Tac, ese tac, ¿no? Tac. El Yoyuna hace 2 tac ahí. O sea que uno hace tum, tac, el otro hace tum, tac, tac. Esa es la diferencia, la única. El segundo tiempo. O 4 y medio. Porque me Pero lo que pasa es que vos no estás porque hay unos tiempos 4 y medio. El Yoyuna tiene 9. Es lo mismo. Es ese que hace. Ese es un medio tiempo. Nada más que a veces se hace más medio, se hace como un tiempo. Por eso se llama 4 y medio o 9. Pero en relación Carcilama con Yoyuna, la única diferencia es el segundo tiempo, ya que en vez de Carcilama que hace mitad, acá hace 2 partes. El Axac, me estoy salteando igual a 2 de cuarto, pero les digo porque tiene como una relación. El Axac, que es otro ritmo turco, igual que estos, Axac. Es de quinto, ¿eh? Como usted me dijo que se los doy igual, yo se los doy. ¿Sí? ¿Ok? Sí. ¿Vieron que el carcilama relleno? El carcilama relleno es de un tac, es así relleno. Y el Axac es dum, o sea que tiene, uno hace tac, 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 y el otro hace taca, taca. Esa es la diferencia. Es el Axac. Axac y Carcilama relleno sería tiene más aro. Se le escucha más el aro. Tac, 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 hace. El otro hace taca, taca. ¿Vieron la diferencia? El Axac. Igual es de quinto, no sé si se los va a pedir, pero por las dudas se los digo. Sí. Bueno, acá en el ritmo de cuarto nosotros tenemos a Dani, Saudi y aparte les puso rumba Jalishi. Yo no sé si se las dio la rumba Jalishi. ¿La escribió alguna vez? Porque es todo un tema esto, ¿eh? El Adani es el Se de... escucha siempre. O sea, los dos ritmos se
Brandán, o sea, plantea esta la rumba Jalishi, ¿cierto? Hace esto. Cuando lo canta, en realidad hace tum, taca, tum, tum, ¿No tiene el CD? El chabón canta una cosa y después toca otra. Cuando lo empieza a tocar, hace. O sea, cuando lo toca hace 3 dum, pero cuando el tipo lo canta, canta Claro. dum. Para mí Muchas veces se equivocó. jugamos con esas cosas con el Adam. Hacemos. Pero eso relleno capaz que lo hacemos de otra manera. ¿Entendés? Por eso yo les diría que, como por eso les pregunto si Yamil se las dio. Yo no lo vi ahí. Porque por la duda, claro, por las dudas yo les diría que primero le pregunto, a ver cómo quiere él. Porque viste que Brandán dice una cosa y toca otra en el CD. Entonces, como está medio confuso, yo prefiero preguntarle a él. El Adani sí es tum, tum, tac, tum, tum. Igual tengan de oído esto. Si llegas a pedir rumba Jalishi, voy a Que hacer tiene esto. 2 dum. ¿Viste que se hace tum, tum, raca, taca suena? Que puede parecerse al tum, tum, Por eso raca, taca, le dicen tum, rumba. tum. Puede parecer la rumba Masri. Este tiene tum, 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 hace. Por eso les digo que vamos a averiguarlo igual. Pero rumba. Bueno, calculo que hay- por eso le dicen rumba. Igual aprovechen ahora El otro es para Adani. plantear la duda, Esto va a ser capaz que puede ser una de las dudas, pero tengan de oído esto. Adani va a ser más simple, que es como un malfú. Nada más que el segundo turno, en vez de un tac, va a ser un dum. Claro, en vez de ser dum, tac, tac, es dum, dum, tac. Malfú es. Y Adani es. Nada más que con el mismo sentido. Es un ritmo sincopado. ¿No? A lo sumo, si lo relleno va a ser. Y la rumba. ¿Entienden? Bueno, Sarafat. Estamos con los de quinto, ya terminamos los de cuarto. Sarafat. Sí, Sarafat también, no sé cómo lo tienen escrito ustedes. No, no lo escribió, lo mismo ahí, me dijo, yo le pregunté, mirá, no lo pusiste. Me dijo, bueno, sí, es un vals y un torneo aquí. Acá está el Sarafat. Tiene 13 tiempos, el ritmo larguísimo. 13 tiempos. Yo lo voy a tocar lo que sería como la base, no lo voy a rellenar. Porque si lo relleno, ¿ustedes escucharon el tema Hockey Pool, ¿no? O el tema Sarafat. Bueno, eso es lo que está haciendo Sarafat, nada más que le cambia algunos golpes. Eso es un Sarafat, pero nada más que le está cambiando de relleno y le cambia alguna acento. Pero hay un tema que se llama Sarafat también, Claro, de Mario. hay un tema que se llama Sarafat. Que bailamos nosotros, ¿de verdad? Sí, el año pasado. Hacer tum, tac, tac, tum, Tac, 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 tum, tac, 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 tum, tum, tac, tum, tac, tac, tum, tac, tac, tum, tac, 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 tum, tum, tac. Para describir este ritmo, ustedes van a escuchar el final.
Ah, yo no conozco. Otro ritmo de 3 que dice. Ahí Dum, tenés. dum, Y el tac. dum de 13 tiempo. No, hay nosotros, pero no lo. Ahora ponele. Agregó. Mujayar. Mujayar tiene. Ah, puede ser. No, no tiene 13. No, pero tiene 14. 10 de tamal y 4 de tahuil. Por eso 14. ¿Eh? Son dos ritmos funcionales. Mujaya o mujayar, no sé cómo se le dice bien. Es un samay. Claro. Claro, eso es lo que Sí, yo lo no tengo muy quería claro. que te metas mucho con el tema de contar los cuántos tiempos son. Mirá, vos marcame con las palmas los tiempos del zarapá. Si vos querés contar, no me Si vos vas a contar así, 1, 2, listo. Porque va así el curso. porque no vas a saber cómo es el punto de realidad del ritmo, papá. Bueno, mujayar, que es un samay taquil más un tawil. Así, literalmente hablando. Mujayar. M-U-H-A-Y-A-R. No va a ser Dum, taca, difícil. taca, 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 dum, tac, tac, taca, 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 dum, taca, 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 taca. O sea, un samay taquil más un tawil. Tendría 14 tiempo, ¿no? ¿Cuánto se claro? A ver, ¿escuchamos? Está bien, es un samay. Tawil. Bueno, ¿alguna duda de ese? O sea, no se van a confundir con el samay porque tiene un tawil al lado de porque es ese. Dor-Hendi o andaluz le dicen también. Él puso Dower Hendi, pero no sé, bueno, capaz que se escribe así también. Yo le digo Dor-Hendi. Dorken, Tower, D-O-W. W-E-R. Hendi con H. Pero se pronuncia Dorken. Dor-Hendi. Es el de Alvin Kid, este. Tan 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 tan. A ver ese tema. Tiene 7 tiempos. Tum, tac, tac, tum, tac, 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 tum, tac, 7, ¿no? Sí. Tac, 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 tum, tac, 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 tum, tac, 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 tum, tac. Ahí. Tum, tac, tac. Tum, tac, tac, tum. Silencio el quinto tiempo. El sexto tiempo es un tac. El séptimo tiempo el último es otro silencio. Hay una parte que vas a escuchar también. Bueno, así es más rápido. Puede ser más rápido. Sí, vieron que mismo esa mini pifa hace en una parte que corta y arranca. Pero luego nada más que más ligero. Bueno, y último, Kuwaití. Ah, no, faltan dos más. Kuwaití, como Kuwait, pero la I al final. Kuwaití. Tú, ta, sí, tú. Este lo hizo Isa. Tac, 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 tú, tac, tac. Así es. ¿No? Tú, tac, 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 tú, tac, tac. Chan. Está más asustado que cuando arrancamos la clase. Igual es de quinto, no sé si lo Igual tomaron. pasa que le vino bien esta clase con el calor que hace, ¿no? Ay, sí.
Bueno, y el Xavi. Otra cosa que tenemos que preguntar. El Xavi. Acá es Xavi marroquí. Yo calculo que es el único Xavi que yo conozco, porque después hay ¿Xavi marroquí? Xavi, entre paréntesis marroquí le puso Xavi. Yo conozco el Xavi, así peladito se los canto, es el de... ¿Vieron que el folclore, el ritmo base del bombo que hace... Bueno, le dicen papita papá, papita papá, papita papá, papita papá, bueno, eso yo conozco por Xavi. Así como, igual vamos a ver cómo Yamil se lo dio, no sé si lo escribió también, ¿no? Ese es el Xavi.